Da igual si son católicos, si son evangélicos, da exactamente igual. La gente siempre busca puntos de referencia, ¿no? Los jóvenes buscan al cantante de moda, ¿verdad? Las personas siempre buscan a alguien a imitar cómo se viste, cómo se peina, cómo habla, cómo actúa, cómo vive. Y a veces también dentro del mundo cristiano hay creyentes que inconscientemente depositan, ponen excesiva confianza y su mirada, llámese en el pastor, llámese en el obrero o como sea. Y nosotros hemos luchado y lo haremos con uñas y dientes a lo largo de toda nuestra vida para que jamás, nunca nadie atribuya la gloria a nosotros ni piense que es porque nosotros no somos nada, hermano. Decía Santiago cuando escribía su hermosa carta que Elías, el profeta Elías, uno de los grandes varones de Dios en la historia del pueblo de Israel, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero Dios lo usaba, Dios lo bendecía. Y no sé si alguna vez algunos de ustedes se han preguntado por qué la Biblia no ocultó los defectos, los pecados, las carencias, las debilidades de grandes personajes bíblicos como por ejemplo Elías, que dice la Biblia que estaba un día en la cordillera, una cordillera montañosa al norte de Israel que se llama el Monte Carmelo, y en lo alto de ese monte desafió a cientos de profetas falsos, profetas que le rendían culto a Baal. Estaban financiados por la corona, por la reina Jezabel, que era la esposa del rey Acab, una pareja perversa que llevó espiritualmente al país a la ruina, a la descomposición total, moral y espiritual de la nación. Y ahí se levanta este hombre de Dios llamado Elías, un solitario de la vida, pero que el Señor lo levanta y pone en su corazón que desafíe en una mañana en lo alto de esa montaña a los profetas de Baal, diciéndoles que si ellos verdaderamente están plenamente convencidos de que Baal es el verdadero Dios, pues ahora tienen una oportunidad extraordinaria para poder demostrarlo. La prueba era muy fácil. Construyamos unos altares de piedra, pongamos en lo alto de ese altar un buey troceado, invoquen a su Dios y en vez de prender nosotros el fuego, que vuestro Dios lo haga. Y de esa manera quedará claramente evidenciado de que vuestro Dios es el verdadero y no el mío. Por lo tanto, ellos aceptaron el desafío, estaban sinceramente equivocados. Ellos no dijeron, no, esto es un desafío demasiado grande, vamos a quedar en evidencia, vamos a hacer el ridículo. No, no, ellos lo aceptaron porque ellos creían en lo más profundo de su corazón que su Dios, esa estatua llamada Baal, que significa Señor en hebreo, les iba a responder por fuego. Y dice que construyeron el altar, pusieron la leña, trocearon el buey, y desde la mañana hasta bien entrada la tarde gritaban frenéticamente, dice Primera de Reyes capítulo 18, invocando al nombre de su Dios, de su ídolo, creyendo sinceramente que el fuego iba a caer del cielo. Mientras tanto, Elías se reía de ellos y les decía, griten, griten más fuerte, a lo mejor vuestro Dios está dormido y hay que despertarlo. O a lo mejor está de paseo, está de vacaciones y está ocupado en otros quehaceres. Griten, griten. Dice la Biblia que llegó un momento en el que cogían lancetas, cuchillos y se cortaban la piel y comenzaba a correr la sangre, creyendo que de esa manera su Dios les iba a responder. Pero hicieron el ridículo totalmente. Allí no cayó nada de fuego. Entonces Elías dijo, bueno, ustedes ya han tenido su oportunidad, ahora me toca a mí. Él construye un altar de 12 enormes piedras. Cada piedra representaba a las 12 tribus de Israel. Coloca el buey encima, pone la leña, hace una especie de zanja o de cortafuego alrededor del altar. Dice que echen cubos de agua, que corre el agua por todas partes, y entonces en una brevísima oración que no tarda uno ni un minuto en hacerla, dice que él invocó el nombre de su Dios y entonces Dios respondió por fuego en aquel lugar.
y quedó claramente establecido que el Dios de Elías era el Dios vivo y verdadero. Automáticamente él degolló a los 400 falsos profetas de Baal. Y ese día Israel, por lo menos en ese momento, se volvió a Dios. No fueron coherentes ni mantuvieron esa integridad y ese orden con el Señor, pero por lo menos ese día hubo un conato, hubo un inicio de un cambio, de una restauración espiritual. La reina Jezabel no cayó postrada ante el Dios de Elías. La reina Jezabel y su marido Acab no reconocieron que estaban equivocados y financiando un culto falso, sino más bien todo lo contrario. Pusieron precio a su cabeza y dijo la reina Jezabel: si no mato hoy y degollo como él ha degollado y le ha cortado la cabeza a mis sacerdotes a Elías, no iré tranquila a la cama a dormir esta noche. Le puso precio a su cabeza. Lo que 400 hombres no lograron hacer, el edicto real por parte de Jezabel, atemorizó tanto el corazón del varón de Dios que salió corriendo hasta el sur del país. Muerto de miedo se mete en una cueva que se puede visitar hoy en día en Israel. Hoy en día está tapada, está cubierta por un templo griego. Y allí le dijo al Señor: quítame la vida, no aguanto más, me siento solo, no veo realmente el cambio en la gente que yo anhelaba y tanto te he pedido, no lo veo. Tal vez él pensaba que los reyes se iban a convertir, el esposo y la esposa, pero no pasó así. Y entonces, cansado, harto, desanimado, deprimido, le pide al Señor que le quite la vida. ¿Por qué la Biblia no ocultó esa porción? Porque la Biblia no podría relatarnos solamente la gran victoria, el gran éxito que obtuvo en el Monte Carmelo. ¿Por qué el Señor también inspiró por su Espíritu Santo al autor de ese libro para que hoy todos nosotros supiéramos que Elías se desanimó, se deprimió y no quiso seguir predicando? Porque la Biblia no oculta que Moisés pecó contra el Señor al golpear la roca cuando el Señor le había dicho que le hablara. Porque el Señor no oculta el pecado del rey David, un hombre que escribió 75, 77, tal vez más salmos de la Biblia. Un hombre que simplemente hacía tocar unas cuerdas en su arpa y los demonios salían corriendo. Un hombre que derrotó a gigantes, un hombre que mató leones, un hombre que mató osos, el dulce cantor de Israel. ¿Por qué la Biblia no ocultó su pecado con Betsabé? Porque la Biblia no ocultó que Abraham le dijo a su mujer: dile que eres mi hermana y no mi esposa. Porque la Biblia no ocultó que Pedro negó al Señor. Hizo grandes cosas, caminó por encima de las aguas, estuvo en el monte Tabor en el día de la transfiguración, viendo a Moisés y a Elías. Participó de la multiplicación de los panes y de los peces. Vio milagros, señales, maravillas. Porque la Biblia nos cuenta que negó al Señor 3 veces. Para que ninguno de nosotros en el día de hoy tengamos un concepto demasiado elevado de aquellos hombres que fueron simplemente instrumentos de barro utilizados temporalmente por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios. Exactamente igual quiero dejar bien claro en este día a todos ustedes y a todos los que verán este culto posteriormente, que no hay ningún mérito personal, no hay nada especial, no hay nada que les tiene que motivar a ustedes a poner su mirada en nosotros. Ya muchos cristianos desde los días del confinamiento nos contaban que salieron de sus respectivas iglesias desanimados, apaleados y heridos. ¿Por qué? Porque se fiaron demasiado del hombre. Y la Biblia dice: maldito el varón que pone su mirada en el hombre. Más bienaventurado el varón que pone su confianza en el Señor. Hoy os digo en el nombre del Señor: mirad al Señor, adorad al Señor, aplaudid al Señor y no confiéis ni miráis en el hombre. Porque somos instrumentos de barro, utilizados temporalmente, no sé hasta cuándo. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana estamos aquí no para ver a unas personas especiales. Nosotros somos siervos para servirles a ustedes, no para servirnos de ustedes. Estamos aquí para servirles a ustedes. Si algo ha enseñado y si para algo sirve la iglesia virtual, es para eliminar cualquier afán de protagonismo de cualquier persona que utilizando esta plataforma
quiere lucirse y quiere utilizar la iglesia virtual como una especie de pasarela para decir: yo tengo esto, yo tengo aquello, yo predico, yo canto, yo tengo este don o yo tengo el otro don. La iglesia virtual no es el foro indicado para una persona que tiene una agenda personal y que no tiene deseos de servir a los demás. No es tu lugar, no es el sitio indicado. Aquí estamos para servir, aquí estamos para ayudar a los hermanos, aquí estamos para levantar la obra del Señor. Aquí estamos de paso, pero la obra del Señor continúa. Prueba de ello, que en estos últimos 2000 años, Satanás ha hecho todo lo habido y por haber, todo lo posible para impedir que la iglesia y el evangelio se extendiera en todas las naciones de la tierra, y ha sido un fracaso. Si bien es cierto que miles y miles de hermanos nuestros han muerto, han sido torturados, han sido quemados, han sido crucificados, han sido encarcelados, devorados por las fieras en los circos romanos, la iglesia sigue adelante de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición, porque es Él el que la sustenta y el que la cuida, no el hombre. Tenía mucha curiosidad en uno de los viajes que hice a Israel por conocer Cesarea de Filipo. A veces cuando voy con grupos, ya este año hemos ido, gracias al Señor, en 2 ocasiones, ya nos dieron permiso para poder viajar y tenemos pendientes para el mes de octubre y noviembre otros 3 viajes. Pero en uno de los primeros viajes que hice a Israel, cuando conocía muy poco de ese país, tenía yo personalmente mucha curiosidad por visitar Cesarea de Filipo. Y les cuento por qué. Porque fue en ese lugar donde el Señor Jesucristo pronunció una frase que se convirtió en promesa, que prácticamente toda la cristiandad conoce perfectamente, y es aquella que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quería saber qué es eso de las puertas del Hades. Quería saber por qué allí y no en Jerusalén, no en Samaria, no en Judea, no en Capernaum, no en Belén, dijo el Señor esa frase. ¿Por qué lo llevó hasta tan lejos? Porque Cesarea de Filipo está bien al norte. De hecho, una ocasión cuando fuimos oíamos las bombas que caían en Siria en aquel momento. Y cuando llegué a Cesarea de Filipo, que ya no se llama así, sino se llama la ciudad de Banias, me di cuenta que estaban las ruinas de un templo al dios Pan, al dios del pánico, del terror, al dios de la muerte. Y era un templo que cuando entrabas por la puerta era así como una especie de, algo así parecido a esto, como una especie de tubo. La gente entraba por la puerta. Al final había un hueco en la roca del cual salía fuego, como si fuera una especie de volcán. Por eso lo llamaban las puertas del infierno o las puertas del Hades. Hay muchas puertas del infierno en el mundo. En Canarias también tenemos unas cuantas. Y el Señor Jesucristo, cuando llevó a sus discípulos allí, vieron sacrificios humanos de niños que los arrojaban al fuego para calmar la ira del dios Pan. Y vieron a jovencitas vírgenes que se sacrificaban y quemaban varias partes de su cuerpo en honor al dios Pan. Y el Señor Jesucristo pronunció allí esta frase: las puertas del infierno no prevalecerán, no le pasarán por encima a la iglesia, sino que la iglesia permanecerá en el tiempo. Y al poco tiempo de haber pronunciado el Señor esa frase célebre en aquel lugar, dejó de salir fuego de aquella cueva. De hecho, ya no brota el fuego y comenzó a salir agua. Agua limpia, agua fresca, y es uno de los afluentes más importantes del río Jordán. Y allí en Banias es donde el Señor pronunció esta frase. ¿Qué quedó del templo al dios Pan? Ruinas. Ruinas que no reconoces absolutamente nada. ¿Qué quedó de aquella promesa que el Señor dio? Todos y cada uno de nosotros en esta mañana, centenares, miles y miles de hermanos, lavados, comprados por la sangre de Jesucristo, gente que ha sido liberada, gente que ha sido sanada, transformada por el poder de Dios, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No quedó nada del templo al dios Pan, no quedó nada del imperio romano, no quedó nada del imperio griego, no quedó nada de Babilonia, no quedó nada de Egipto, sino piedras y piedra y nada más que piedra. Pero nosotros también somos piedras, pero piedras vivas que alaban, glorifican, honran el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que ha quedado para la historia. Aleluya. Pero eso no significa, mis queridos hermanos,
que la iglesia actual no necesite un cambio. Meses antes del confinamiento, tenía un dolor constante en mi corazón cuando veía, cuando escuchaba las barbaridades, las locuras, las falsas doctrinas, las modas que se predicaban y se metían en las iglesias. Y allí iba la gente como borregos, diciendo amén a cualquier cosa, siguiendo a hombres, casi adorándolos, idolatrándolos. Y cuántas veces en mi intimidad yo le decía al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que estos asalariados del reino, que utilizando la bondad y la generosidad de la gente, vivan como reyes, cuando a veces la gente no tiene ni para comer, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto en tu casa? Y llegó el confinamiento. Días antes del confinamiento habíamos empezado una serie para un grupito pequeño de hermanos en nuestra iglesia en Tenerife sobre escatología bíblica. De ahí después surgió la idea de plasmar esas clases en un libro, que por ahí algunos lo tendrán. Y comenzó el confinamiento y pensábamos que sería algo de una semana, 2 semanas como mucho, pero aquello se alargaba en el tiempo. Y tuvimos que cerrar, lógicamente, como muchos, la iglesia. Y fue en aquel día cuando tuve que cerrar la iglesia oficialmente, el día 14 o 15 de marzo del año 2022, cuando me puse de rodillas al lado de mi cama y le dije al Señor: Señor, si esta obra es tuya, ahora tienes una oportunidad extraordinaria para demostrar que tú la amas y tú la vas a cuidar. Y a los pocos días, pues nosotros teníamos devocionales y preguntas y respuestas en un grupo de WhatsApp que hicimos para atender a los miembros de nuestra iglesia. Tuvimos más comunión y más contacto en esos días que antes o después del confinamiento, para ser sinceros. Y entonces un día el Señor me pone en mi corazón que en vez de compartir un devocional para el grupo de hermanos de la iglesia, si yo lo hacía por internet, decía yo en aquel momento, tal vez alguien lo verá. Bueno, ¿para qué fue aquello, hermanos? ¿Para qué fue aquello? Y después digo, bueno, en vez de responder a los hermanos a sus preguntas por el WhatsApp o por el ordenador, la computadora, si lo hago por internet, puedo tal vez alcanzar a más gente, sobre todo pensando en la gente de la iglesia. Y fue una aluvión, una lluvia de llamadas, de correos, de mensajes de todo el mundo. Gente que nos llamaban desde Afganistán, soldados norteamericanos que estaban allí cumpliendo una misión. Desde Ushuaia, desde las Islas Caimán, desde Alaska, desde cruceros de lujo que no podían entrar en los puertos y se quedaron varados en alta mar, porque estaban muchos de ellos contagiados por el COVID en aquel momento y no los dejaban desembarcar, y nos llamaban desde sus camarotes, desde alta mar, diciéndonos: estamos viendo los devocionales, estamos viendo el pastor online, estamos viendo los cultos, y decíamos: pero Señor, ¿qué está pasando con todo esto? Y comenzamos a recibir preguntas y llamadas de hermanos que nos contaban cosas terribles, como por ejemplo mucha gente de México, de Perú, que nos llamaba y nos decía que para ser bautizados, el pastor les exigía que todos los meses tenían que ir con un sobre de dinero en la mano durante un tiempo, y si no, no iban a ser bautizados. Personas que nos decían que estaban bajo maldiciones y por eso tal vez no conseguían trabajo, su hijo había nacido enfermo o el matrimonio tenía problemas, y con las cosas de las maldiciones comenzamos a oír auténticas barbaridades y disparates. Gente que había hecho pactos con hombres y tenían miedo de quebrantar esos pactos por miedo a las consecuencias que podían experimentar. Y yo me llevaba las manos a la cabeza y decía: pero Señor, ¿qué le han hecho a tu amada? ¿Qué le han hecho a tu pueblo? ¿Qué le han hecho a tu iglesia, Señor? Y uno de los motivos por los que comencé al principio lo del pastor online era para desmantelar toda esa basura y para que la gente entendiera que somos responsables a título personal delante del Señor de examinar, de filtrar a la luz de las Sagradas Escrituras si verdaderamente lo que nos enseñaban era bíblico o era humano.
Y el Señor comenzó a hacer cosas increíbles. Hemos conocido en estos días en Estados Unidos pastores que han estado en movimiento donde practicaban y enseñaban estas cosas, que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que no estaban enseñando lo correcto, no estaban practicando la sana doctrina, y salieron corriendo de ciertos y determinados sectores porque se dieron cuenta de que una cosa es lo que el hombre enseñó y otra cosa muy diferente es lo que Dios enseña en su palabra. Claro, no todos son mensajes de qué bueno, pastor, qué lindo, no. También ha habido insultos y también ha habido cosas tremendas que nos han dicho por las redes sociales, pero ¿saben qué? Nuestro objetivo no es agradar a la gente. Yo no estoy aquí para agradar a la gente en esta tierra. Yo estoy aquí para cumplir con un llamado que el Señor puso en mi corazón hace más de 40 años. Y recuerdo un pasaje donde dice la Biblia que un día el Señor Jesucristo enseñó una palabra fuerte, desafiante, y personas se sintieron aludidas, confrontadas, y se fueron enfadados con el Señor. Imagínense eso. Y entonces los discípulos vinieron como para decirle al Señor: Señor, afloja, baja un poquito el listón porque nos vamos a quedar más solos que la una. Ya se está marchando la gente. Y el Señor, ¿qué les dijo? Bueno, si ustedes quieren también marcharse con ellos, aprovechen y váyanse ahora mismo. Esto es lo que hay, al pan pan y al vino vino. Al que no le guste, come la lenteja, la come o la deja. Pero esto es lo que hay. Claro que no es agradable el tener que a veces decirle a una persona lo que tal vez su pastor o su padre jamás se atrevió a decirle. Pero repito, no estamos aquí para agradar a los hombres. Estamos aquí para decirte lo que Dios dice en su palabra. Y Dios no se casa con nadie. La palabra de Dios se predica igual desde hace miles de años. Y nosotros tenemos hoy en día la obligación de decirle a la gente: eso no es de Dios. ¿Cuántas personas que han sido católicas, algunos de ellos muy practicantes y la mayoría nada practicantes, cuando nos llamaban a nosotros y les decíamos: lea la Biblia, lean la palabra de Dios, comenzaron a leer la Biblia, por ejemplo, por Éxodo capítulo 20, los famosos 10 mandamientos, y se dieron cuenta que lo que nos habían enseñado desde pequeños por el catecismo. Y yo estudié toda mi vida en colegios de curas, en Venezuela, en los maristas, y en España, en los salesianos. Y me sabía toda la liturgia y todas las oraciones, y dirigí el rosario y le robé el vino al cura y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando leían los verdaderos 10 mandamientos, se le caían las escamas de los ojos, porque nunca nadie les había dicho: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de la tierra. No te inclinarás ni las adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, ¿verdad? Nunca nadie le había dicho eso. Y solos se convertían en sus casas, solos. Porque lo grande de la iglesia virtual es que la obra invisible pero real, quien la ha hecho y la mantiene, es el Señor. Nos hemos metido en la casa de miles y miles de personas sin pedir permiso, y el Espíritu Santo, tomando esta palabra, ha tocado ese corazón endurecido, ha tocado a ese santero, ha tocado a ese brujo, ha tocado a ese idólatra, ha tocado a miles de personas, y han llegado al conocimiento de la verdad y han experimentado la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la verdad trae libertad a la vida del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero leyendo el Nuevo Testamento, y ustedes me imagino que ya habrán leído muchas veces el Nuevo Testamento, uno se encuentra que desde el inicio del cristianismo hasta hoy en día no hay una iglesia perfecta. Nosotros no somos una iglesia perfecta. La iglesia virtual no es algo perfecto. Tampoco las iglesias presenciales que tenemos por diferentes partes del mundo no son iglesias perfectas. No somos pastores perfectos. Nuestro matrimonio no es un matrimonio perfecto. Nuestras hijas no son perfectas. Nuestros obreros no son perfectos. El único perfecto es nuestro Dios. Y por eso es muy bueno leer cómo eran las iglesias en el tiempo de los apóstoles. Porque uno podría decir: bueno, hoy en día las cosas han cambiado, ha pasado mucho tiempo. Pero hermano, en el siglo I las iglesias tenían que ser algo increíble, tenían que ser extraordinarias. Pues se equivocan. Había cosas en aquellos tiempos que hoy en día, si ocurrieran en nuestras congregaciones, nos tiraríamos de los pelos de la cabeza. Y quiero llevarles solamente a un ejemplo. No importa si no han traído su Biblia, no se preocupen. Yo les voy a leer unos versículos muy interesantes de una carta que escribió Pablo a una iglesia en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy cosmopolita,
una ciudad de comercio, de negocio. Venían gente de todo el mundo a comprar y a vender sus mercancías. Claro, como venían de todas partes del Imperio Romano, había templos para todos los gustos. Usted quiere adorar a Júpiter, allí tiene el templo de Júpiter. Quiere adorar a Venus, allí tiene el templo de Venus. Quiere adorar a Artemisa, quiere adorar a Eros, quiere adorar al que quiera. Era una ciudad plagada de templos paganos por toda la ciudad. Y Pablo, cuando desciende de Grecia, llega a la ciudad de Corinto y se da cuenta de que Corinto es una ciudad idólatra, una ciudad con una promiscuidad sexual brutal, una ciudad corrupta, una ciudad de pecado. Era la Sodoma y Gomorra del tiempo del Nuevo Testamento. Y Pablo, por la gracia del Señor, se para allí un año, predica el Evangelio. Y él dice, les prediqué a Cristo crucificado y a este resucitado. Y cuando predicaba no utilizaba términos muy profundos, ¿verdad? Y muy sofisticados, para que si alguno de ustedes llega a convertirse, no diga que se convirtió por mi elocuencia o por mi sabiduría, sino por el poder de Dios, que es el que cambia las vidas. Y entonces pasa el tiempo y Pablo se va de la congregación. Y comienzan a venir por la iglesia otros ministerios, como por ejemplo el de Pedro, que en esta carta lo llaman Kefa o Cefas. Y como por ejemplo también Priscila y Aquila, un matrimonio muy usado por el Señor en aquella época. Y como por ejemplo aquel gran varón de Dios que dice la Biblia que tenía un gran conocimiento de las Escrituras, era un hombre ferviente de espíritu y al que Pablo le rogó que fuera a predicar la palabra, y estoy hablando nada más y nada menos que de Apolos. La iglesia internamente se dividió. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su estilo. No somos clones, cada uno tiene su forma. Y cuando escuchaban predicar a Apolos, la gente quedaba con la boca abierta porque decían, qué sabiduría tiene este hombre, qué conocimiento de las Escrituras. Y entonces la gente iba al culto cuando venía a predicar este varón de Dios. Pero cuando venía a predicar otro hermano o a dar una enseñanza bíblica, pues no aparecían. Y entonces la iglesia estaba internamente dividida, cosa que nunca tiene que ocurrir entre nosotros. Y le llega a través de una familia de la iglesia que se llama la familia de Cloé este informe negativo a Pablo y le dicen, la iglesia está internamente dividida. Unos dicen que son tuyos, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefa, otros dicen que no son de nadie sino de Cristo. Y esto es un lío, un desorden. Y Pablo escribe una carta. Y en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Corintios, a partir del versículo 1, dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima. Pero dice aquí, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Cada uno tiene que saber a lo que ha sido llamado y a lo que no ha sido llamado. Y hace años prediqué un mensaje que lo titulé, no te metas donde Dios no te ha llamado. Porque hay gente que quiere hacer de todo. De todo saben, de todo entienden.
Y en la Biblia el hombre orquesta no existe. Somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, y estamos no para competir, estamos para complementarnos y ayudarnos los unos a los otros. Y lo que yo tengo de Dios, tal vez tú no lo tienes, pero estoy convencido que lo que muchos de ustedes tienen, tal vez Dios no me lo dio a mí. Entonces nos complementamos y nos ayudamos mutuamente para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay nadie que sobre, no nos falta nada, estamos completos en Él, pero tenemos que saber a lo que Dios nos ha llamado y a lo que Dios no nos ha llamado. Lo que tenemos en el Señor y lo que no tenemos en el Señor. Y a veces resulta más complicado para algunos creyentes descubrir lo que no tienen que lo que tienen. No tengo ni plata ni oro, no tengo. Pero tengo otra cosa que te puedo compartir y te puede ayudar y transformar tu vida. Y por eso es muy importante que le pidamos discernimiento y sabiduría al Señor. Yo le pido cada día discernimiento al Señor y sabiduría. La necesito. No es fácil estar al frente de todo esto. Atender a pastores, atender a niños, atender a tanta gente que te llama todos los días. Le pido, Señor, dame fuerzas, dame sabiduría. Porque sea lo que Dios me ha llamado y a lo que Dios no me ha llamado. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente que la iglesia se estaba autodestruyendo. No es que vino el enemigo a destruir la iglesia. Hay a veces creyentes que ven al diablo por todas partes. Y yo lo que les pido a ustedes, queridos hermanos, crezcan y maduren y desarrollen el discernimiento espiritual para ver al Señor por todas partes. Porque yo veo al Señor hoy en este lugar, en cada uno de ustedes. Porque yo veo al Señor en la alabanza, veo al Señor en la música, veo al Señor en los niños. Lo veo por todas partes al Señor y al enemigo no lo veo por ninguna parte. Porque este lugar es campamento para nuestro Dios. Aleluya. Pero Pablo les dice, no habéis crecido. No habéis crecido, hermanos. Son carnales. ¿Y cómo sabía Pablo que la iglesia no había madurado, que no habían crecido, que eran niños, que eran carnales? ¿Cómo lo sabía? Por el testimonio, por la conducta, por el comportamiento que estaban llevando a cabo. Porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Hablan en lenguas. Primer capítulo de 1 Corintios dice, nada os falta en ningún don. La única iglesia del Nuevo Testamento que tenía todos los dones, todos. Pero era una iglesia de carnalidad, una iglesia dividida, una iglesia fraccionada, una iglesia donde había celos. Qué terribles son los celos, hermano. Gracias a Dios que aquí no tenemos a ninguno con ese problema. El pastor no me saludó y lleva media hora hablando con ella y a mí no me ha hecho ni caso. Por favor, maduremos, maduremos. Cuando yo era un niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer, es tiempo de dejarnos de ver el ombligo. Y es tiempo de comenzar a ver el mundo como el Señor lo está viendo. Mi necesidad, mi problema, mi situación no es nada en comparación con lo que este mundo necesita. Este mundo enfermo que le ha dado las espaldas al Señor. Y necesitamos hombres y mujeres maduros. Que no importa si me llaman o me aplauden o me critican o me dan dinero o no me dan nada. Si me saludan, no me importa nada de eso. La mejor manera de que usted nunca se sienta ofendido, la mejor manera de que usted nunca se sienta mal, es no espere nada de nadie, pero espérelo todo de Él, de nuestro Dios, el eterno y bendito Salvador del mundo. Qué lástima, la iglesia de Corinto empezó tan bien y estaba comenzando a entrar en una dinámica muy peligrosa. Y Pablo tiene que poner orden en la iglesia. Mi pregunta es, desde marzo del 2020 hasta hoy, ¿qué hemos aprendido, queridos hermanos? ¿Hemos captado el mensaje? ¿Ustedes creen que fue casualidad que el mundo entero, que toda la cristiandad, por primera vez en la historia de la humanidad, nos encerraran en nuestras casas? ¿Creen que aquello no lo permitió el Señor?
Aquellos hombres o hermanas que decían, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, es que no tengo tiempo para orar, es que no tengo tiempo para congregarme. Dios dijo, ya verás cómo vas a tener tiempo, querido. Te va a sobrar el tiempo. ¿Y cuántas personas comenzaron a leer la Biblia después de 20 años en la iglesia? Y decían, hermano, yo he aprendido con ustedes en un año más que en toda mi vida. Digo, pues no debería de haber sido así. No debería de haber sido así. ¿Y cuántas personas por no haber leído y escudriñado las Escrituras se dejaban llevar como borregos? Pero en la Biblia hay un pasaje muy interesante que incluso hasta algunos han cuestionado. Pero es una regla de oro. Cuando el apóstol Pablo llegó a un lugar llamado Tesalónica, la gente le oía y a todo decía amén. Porque bueno, al fin y al cabo lo que Pablo enseñaba era sana doctrina y no cuestionaba nada. Ay, amigo, pero cuando bajó a Berea, dice que estos eran más nobles. ¿Por qué? Porque cuando Pablo terminaba de compartir la palabra, dice que escudriñaban a la luz de las Sagradas Escrituras si estas cosas eran así o no eran así. En otras palabras, no se dejaban manipular, no se dejaban engañar, no se dejaban atraer ni seducir por nadie. Así tenemos que ser los cristianos del Centro Evangélico Vida Nueva. Da igual si es Manolo, Anderson, Alberto, quien sea, da igual. Primeramente vamos a ver si eso está en la Biblia. Primeramente vamos a ver si eso se puede demostrar con las Sagradas Escrituras. Y si no, da igual quien lo sea, quien lo diga. No digan amén ni aplauden a una persona que se sale de las Sagradas Escrituras. Y por eso, mis queridos hermanos, estamos tan agradecidos. Porque algo que también el Señor ha puesto en la vida de muchos hermanos es un amor por las Sagradas Escrituras. Y yo me alegro muchísimo de que ustedes amen al Señor, pero que también amen la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Y hace más que 20,000 consejos de un pastor. Pero es mucho más fácil hacer cola. Y no lo digo por ustedes, entiéndame. Es mucho más fácil ir a un lugar a hacer cola para que un hombre te diga al oído y te ponga las manos encima y te transmita no sé qué. Y te diga no sé qué, que meterte en tu habitación cerrada la puerta y delante del Señor quebrantar tu corazón y decirle, Señor, heme aquí, dime qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Nos han enseñado que lo fácil, lo práctico y parece casi lo espiritual y el método es ir al hombre, a que el hombre me inyecte, a que el hombre me transmita. Saben, queridos hermanos, yo a ustedes solamente les voy a transmitir una cosa y es el amor a Dios. Y el amor a la palabra. Y cualquier otra cosa que usted necesite, búsquela en el Señor, porque yo no la tengo y si la tengo no se la voy a dar. Así de claro como se lo digo. Sí, el del hombrito, ya sé. También hay gente en esta mañana que han venido invitados por amigos, por familiares, por algún hermano, algún vecino, algún conocido. Bueno, la primera vez que yo fui invitado a una iglesia evangélica, para mí estaban todos locos como cabras. No entendía nada, no entendía absolutamente nada. Venía de un contexto católico por decir algo, porque si ustedes hubieran nacido en Afganistán o en Irak o en Pakistán, ustedes probablemente nunca hubieran sido católicos, porque la religión no es algo que elegimos, sino algo que nos escogió a nosotros. Fueron los españoles los que vinieron a estos continentes, a estas tierras hace cientos de años y dejaron una religión que ni funcionaba en Europa y después pretendían que funcionara aquí. Y algunos se agarraron a ídolos muertos cuando España estaba en la miseria y en la ruina más absoluta, que no tenía dinero absolutamente para nada porque habían expulsado a los que tenían el dinero, que eran los judíos. Y Fernando de Aragón y Isabel de Castilla firmaron un decreto el día 12 de octubre de 1492 expulsando a los judíos de España y se llevaron muchas riquezas y muchas cosas y España se hundió en la miseria. Y una religión muerta, vacía, una religión de terror, una religión que inventó algo llamado la Santa Inquisición, donde mataron a millones de personas en la hoguera, quemados y crucificados, es lo que vinieron a traer a una tierra nueva y virgen. Y lo que no funcionó allá, menos funcionaría aquí. Y muchos dicen, no soy católico. Usted no fue católico nunca en su vida. A usted lo hicieron católico prácticamente desde su cuna, porque le echaron 4 gotas de agua encima, pero usted no sabía ni lo que le estaban haciendo.
Y a usted le enseñaron que cuando usted quería pedir perdón de sus pecados tenía que postrarse delante de un hombre que a lo mejor era más pecador y peor que usted. Pero usted tenía que abrirle su corazón a un hombre, cosa que usted nunca tiene que hacer. Usted ábrale su corazón a Dios, no le abra el corazón a nadie. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Porque al que usted le abre su corazón mañana con esa información, sabe Dios lo que puede hacer. Y a usted le enseñaron que después de pedir perdón, no se obtenía el perdón instantáneamente, como dice la Biblia, sino tenía que ir a ¿qué? A hacer la penitencia. 3 Padre Nuestros, 4 Ave María, 2 Credo, Dios, ¿verdad? Y a usted le enseñaron que cuando usted se muriera, usted no iba a ir al cielo, porque no había seguridad de salvación. A usted le enseñaron que cuando un católico muere, podía ir a cuatro lugares diferentes. Al cielo si fue bueno, pero como ninguno fuimos buenos, nadie iba para arriba. Al infierno si había sido malo, pero era durísimo decir el abuelito se nos fue al infierno. Entonces crearon en la Edad Media, se sacaron de la manga, inventaron 2 lugares. El purgatorio, que no está ni en la Biblia, y donde usted tiene que estar, sabe Dios, 20 años, 30 años, 40 años, 200 años. Mientras tanto su familia que quedó vivo en la tierra le hace misa para que en algún momento, sabe Dios cuándo, lo saquen del purgatorio y lo lleven para arriba. Pero en el caso de que el niño se hubiera muerto sin haber sido bautizado, la Iglesia Católica inventó otro lugar más. Lo llamó el limbo, que es donde están muchos todavía, están en el limbo. Pero el Papa Ratzinger, que tenía la autoridad para modificar la doctrina de la Iglesia Católica, quitó la doctrina, la enseñanza del limbo, y ahora solamente se quedaron en 3: cielo, infierno y purgatorio. Pero cuando vino el cabeza de la iglesia, que no es el Señor que vive en Roma, cuando vino el cabeza, el dueño, el amo de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los señores, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres más que Jesucristo hombre. Y el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el que no nace de nuevo no podrá entrar ni ver el reino de los cielos. Y cuando uno comienza a leer esas cosas, uno dice: a mí eso no me lo enseñaron. Pero para eso yo estoy aquí esta mañana, para decirle a usted que la iglesia evangélica no salva a nadie. Y la iglesia católica no salva a nadie. Y ninguna religión salva a nadie. Porque la palabra religión solamente aparece 3 veces en toda la Biblia. Y es un término que viene del latín, ni del griego, ni del hebreo, del latín. Y la conjugación es religa, reluga, relegare, atarse o volverse a atar. Jesús nunca pronunció con sus labios la palabra religión. Él no vino a traer una religión. Dice: yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Él vino a sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia. Y podríamos hablar horas de las cosas que nos enseñaron, que cuando uno las comprueba a la luz de las Sagradas Escrituras y con la historia secular, pues uno dice: son contradicciones y contradicciones. Le voy a poner solamente 2. En Santiago de Compostela, una ciudad que está en Galicia, al noroeste de España, hay una inmensa catedral levantada al apóstol Santiago. Y la gente hace colas, horas y horas. Y algunos caminan meses haciendo todo el recorrido del famoso Camino de Santiago, que es lo contrario a lo que hacían los musulmanes de oeste a este a la mezquita, sino es de este a oeste, porque se les decía que el que recorría como mínimo 100 kilómetros para ir a ver al apóstol Santiago y darle un abrazo a la estatua, automáticamente sus pecados eran perdonados. Y cada 5 años se daba una bendición que se llama en latín urbi et orbi, que es el pecado instantáneo de toda la gente que estuviera allí en aquel momento. Y la pregunta es: ¿cómo llegó este caballero, este apóstol Santiago, a España? Si usted sabe algo de geografía, Santiago vivía en Jerusalén, al otro lado del Mediterráneo, y Santiago
o Santiago de Compostela está al otro lado, hacia arriba del Mediterráneo, en el mar Cantábrico. Pues cuenta la historia que había un viejito que estaba en un pueblo llamado el pueblo de Padrón, de donde son famosos los pimientos de Padrón. Y allí estaba, y de repente él estaba allí dando un paseo por el río y apareció una barca, sin nadie pilotándola, una barca. Y dentro dice que había un cuerpo. Y dijo, un muerto. ¿Este quién es? Y dijo, el apóstol Santiago. Se vino una barca sola desde Jerusalén, atravesó todo el Mediterráneo, subió toda la costa de Portugal, llegando al norte de España, se metió por un río y llegó hasta Galicia. Y me llaman a mí loco, y yo soy loco, y radical y fanático. Bueno, cogen al muerto, hacen una iglesia y dicen, Santiago el apóstol está aquí. Y entonces la gente comenzó a ir a ver al apóstol Santiago para recibir una bendición. Pero amigo, llegaron los árabes a España y comenzaron a conquistar con el Islam y con el Corán todos los países, y fueron viniendo hacia Europa y fueron conquistando uno y otro y otro y otro y otro país, y llegaron por el norte de África, y entonces saltaron el estrecho de Gibraltar desde África a España, que hay 14 kilómetros, y saltaron los musulmanes y llegaron a España y la conquistaron prácticamente toda, no toda, pero casi toda. Y estuvieron 800 años oprimiendo la vida de la gente y obligaban a la gente a ser musulmanes. Hasta que por ahí se levantaron unos españoles por el norte, por allí por Asturias, y dijeron, hay que expulsar a esta gente de España, pero necesitamos ayuda de lo alto. Y entonces cuenta la historia que Santiago, el de la barca, ¿se acuerdan el de la barca? Se levantó, se montó en un caballo blanco y sacó una espada, y cuando los árabes lo vieron salieron corriendo y se fueron de España, y España fue libre. Y yo estoy loco. El muerto vino solo en una barca hasta España, siglos más tarde se levanta, se monta en un caballo y ganamos la guerra a los árabes por el caballero que estaba muerto. Pero espérate, que hay más. Esto es como los culebrones colombianos. Hay segunda parte. Me voy un año a Jerusalén, y cuando usted entra a la Jerusalén antigua, no a la moderna, sino a la Jerusalén antigua, la que está rodeada por unas murallas preciosas, resulta que cuando usted entra se encuentra la ciudad dividida en cuatro, los cuatro barrios: el barrio judío, el barrio árabe, el barrio cristiano y el barrio armenio. Los armenios son un pueblo que se convirtieron por Bartolomé. Fue el apóstol Bartolomé allí a Armenia, se convirtieron y siempre fueron cristianos. Resulta que vamos al barrio armenio y pasamos por la puerta de una iglesia enorme con un montón de gente en la puerta haciendo cola, y pregunto, ¿por qué hay tanta gente que viene aquí a este santuario a estar aquí? Y me dijeron, vienen a adorar a Santiago. Y yo dije como buen español, tranquilo, que Santiago lo tenemos nosotros allá. Y me dijeron, no. Dice, sabemos eso. Sabemos que los españoles tienen allá a Santiago, pero aquí tenemos la cabeza. Porque a Santiago le cortaron la cabeza, ¿se acuerdan? Entonces ellos se quedaron con la cabeza y los españoles se quedaron con el cuerpo. Y la gente paga y coge a los niños y los pasea por allí para que, ¿qué le parece? ¿Eso es lo que nos enseñaron? Eso es lo que es. Yo no estoy inventándome nada. Y cuando fui a la catedral de Ávila, la ciudad de Ávila en España, una ciudad preciosa, también totalmente amurallada, me encuentro en el altar mayor, enorme, un altar mayor en la iglesia católica, me encuentro un retablo aquí, y hay aquí como, en vez de estas cositas así, hay una figura de María cuando la están enterrando. Y yo llamé al cura. Sí, yo fui al confesionario y le digo, caballero. Claro, nunca lo llama nadie caballero. Llama padre. ¿Qué va a ser padre si no está ni casado? Bueno, a lo mejor es padre, vete tú a saber. Caballero, ¿puedo hablar con usted? Y sacó la cabeza y me dice, sí, dígame. Digo, una pregunta. ¿No nos enseñaron ustedes que María no murió, sino que ascendió viva al cielo?
¿Cómo está aquí en el retablo mayor el funeral de María? Y me dice, disculpe, ahora no tengo tiempo para atenderle. Cuando uno llega a la palabra de Dios, uno se da cuenta de que Cristo ha venido para sacarnos de la ignorancia. Por eso, si en esta mañana hay gente entre nosotros que lo que usted ha presumido tener es de una religión, pero no de una relación personal con Cristo, ahora es el momento de que usted le diga, Señor, perdóname por lo ignorante que he sido. Yo hoy te entrego mi vida y quiero creer en ti y obedecerte a ti en vez de obedecer a los hombres. Den ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Amén. Cierre sus ojos en esta mañana, en este momento, mis queridos hermanos. Quiero hacerle una pregunta muy importante. Es una pregunta que puede cambiar su destino, puede cambiar su vida. Si hay alguna persona en esta mañana con nosotros, sea hombre o mujer, de la edad que sea, que usted le quiere entregar hoy su vida y su corazón al Señor Jesucristo, no a una iglesia, no a un hombre, entregarle su vida a Él, al que murió por usted en una cruz y resucitó al tercer día. Me gustaría orar por usted antes de que hagamos los bautismos en esta mañana. ¿Hay alguna persona entre nosotros que le gustaría, que sienten que ha llegado el momento de decirle, Señor Jesucristo, yo me entrego a ti? Yo te pido perdón por mis pecados, porque eres el único que me puedes perdonar. Indíquemelo levantando su mano en esta mañana y yo estaré orando por usted en este momento. Si usted le quiere entregar su vida a Cristo, Dios le bendiga. Dios le bendiga. A usted también. Dios le... Confiando de que no nos caiga un palo de agua, de que no tengamos que salir corriendo a refugiarnos en otro lugar. Pero en principio estamos aquí muy contentos y muy agradecidos. Mañana por la mañana temprano salimos rumbo a México. Vamos a estar allí 5 días en 2 ciudades. Bueno, en 3 realmente, en Ciudad de México, en la capital. Luego estaremos en un lugar donde en el último viaje que hicimos tuvimos la oportunidad de abrir una obra que la está atendiendo un matrimonio, una pareja de allí de una ciudad llamada Chalco, un poquito a las afueras de la capital. Y luego también viajaremos en avión a otra localidad donde nuestro hermano Armando ha estado. Yo todavía no he estado allí. Allí alquilamos un local y es una ciudad que se llama Torreón. Tendremos bautismos, bodas y en fin, todo esto que ustedes saben que estamos teniendo últimamente. Hoy sería en principio no quiero decir la última, porque no va a ser la última, sino la penúltima noche que estaremos con ustedes, porque quiero anticiparles que, pensando en la cantidad de hermanos que se han quedado sin poder venir, aunque nos han prestado iglesias, como por ejemplo esta tarde aquí nuestro hermano José, y por ejemplo el otro día estuvimos en la iglesia del pastor Wilfredo en Jayalía, la iglesia Betel, la iglesia Bautista, y en otros lugares. Ha habido muchos hermanos, muchísima gente que no ha podido venir por el tema de las plazas, de todo esto. Entonces estamos pensando para el próximo año, yo pensaba para marzo, pero me recomendaron que sería, pensaba para mayo, pero me recomendaron que sería mejor para el mes de marzo tener 2 congresos, pero grandes, sin limitaciones de aforo, que venga todo el que quiera. Vamos a hacer 2 el año que viene, si Dios quiere, así que nos van a volver a ver otra vez. Vale, entonces... tendremos nuestro congreso en el mes de abril en España para el grupo número 3. Sabéis que la iglesia virtual funciona muy estructurada, muy organizada, con un grupo de colaboradores extraordinarios, sin los cuales sería totalmente imposible organizar todo esto, porque nosotros no podemos organizar todo esto desde Tenerife, desde España. Pero gracias al Señor que hay muchos hermanos, muchas hermanas que están arrimando el hombro, que trabajan desinteresadamente. Aquí nadie está cobrando dinero a nivel personal por todo esto. A mí me sorprende mucho porque yo no estoy acostumbrado cuando alguien me da la mano y me da un sobrecito o me da una ofrenda. Nosotros no hemos sido criados en esto, ¿sabe? A mí, como bueno, hay algunos que ustedes dicen, me da pena. Nosotros pena es como
a nosotros la palabra sería nos da un poco de vergüenza, porque pena para nosotros es como tristeza, ¿no? No me da tristeza que un hermano me quiera bendecir, a veces no me da tristeza, me da alegría, pero al mismo tiempo me sorprende. Y yo le digo a todo el mundo lo mismo, nosotros no nos movemos por dinero, nosotros hemos vivido por fe. Nosotros sabemos lo que es sentarnos a la mesa y bendecir la mesa sin comida. Y lo hemos hecho en España y no hay ningún problema y con un gozo tremendo. Y sabemos lo que es vivir en un apartamentito chiquitito donde la cocina estaba dentro de un armario y tenía... Sí, sabemos adaptarnos a las circunstancias, no hay ningún problema en eso. Llevamos 40 años sirviendo al Señor y nos sorprende el amor, la generosidad, los regalos. Yo le digo a Elena, pero ¿dónde vamos a llevar tantos regalos, muchachos? Sí, voy a tener un nieto, no 25 nietos, uno solo. Si hay tantos zapatitos, tantos gorritos y tanta cosa que yo digo, al muchacho lo voy a asfixiar si le ponemos todo esto encima, ¿no? Entonces, gracias, pero a nosotros no nos tienen que dar nada. De verdad, yo le estoy muy agradecido, pero no se sientan comprometidos con nosotros porque el favor no lo están haciendo ustedes a nosotros. Yo no estoy haciendo nada. Sí, para mí es disfrutar, compartir la palabra, estar con ustedes es una bendición tremenda. Así que de verdad, de todo corazón, gracias a todos los hermanos. En estos días ha habido gente que ha venido de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de muchos lugares para venir a saludarme. Yo digo, pero ya, bueno, ya está. Esto me abruma todo esto. No estamos acostumbrados a tanta cosa. Y nos dice la gente... Usted tendrá que estar muy cansado. No digo, yo no estoy nada cansado, créame, no estoy nada cansado, pero si esto es una bendición que con todo mi respeto a más de uno le gustaría tenerla. ¿Saben lo que es poder ir a montones de lugares y que la gente te reciba, que la gente te exprese su amor? Y todo esto nosotros no lo esperábamos, porque cuando comenzábamos a predicar en aquellos días del mes de marzo del 2020 en Tenerife, con la iglesia cerrada, con las sillas vacías, nosotros jamás en la vida nos imaginamos que hubiera tanta gente detrás de las cámaras. Yo nunca olvidaré, y quiero que lo sepan todos, aunque probablemente ya lo han oído en otras ocasiones, que esa semana, yo creo que nos encerraron el día 15 de marzo, 14 o 15 de marzo si no recuerdo. Esa semana, el día jueves, fue el último culto en la iglesia. Nuestro hermano Armando, que está aquí, que él es el que lleva todo lo de Facebook, YouTube y todo eso, resulta que recuerdo que él me dijo... Si tenemos que cerrar la iglesia el domingo, tú me enciendes el ordenador, la computadora, como llaman aquí, que yo desde la casa puedo manejar todo. Y yo le dije, no creo que sea necesario cerrar la iglesia. Digo, ¿cómo voy a cerrar la iglesia? Estamos locos. Con lo que nos cuesta abrir la iglesia, ahora la vamos a cerrar. Pero la tuvimos que cerrar, no nos quedó más remedio. Y entonces comenzamos a hacer los cultos. Nosotros vivíamos dentro de la iglesia, no teníamos dinero ni para alquilar un departamento. Vivíamos dentro de la iglesia, en unos cuartos que hicimos allí. Y allí vivimos casi 4 años y medio. Y entonces comenzábamos a predicar y yo decía, Dios mío, lo hago en obediencia porque hoy es día jueves, hay culto, lo hago en obediencia porque hoy es domingo, hay día de culto, pero no sé si esto lo está escuchando alguien. Y mire por dónde en estos días yo conocí, creo que fue ayer, no me acuerdo, yo conocí a la hermana que me escribió un mensaje y me dijo, hermano, si en algún momento pasa por su mente el pensamiento de que nadie los está viendo, olvídense de eso, es cuando más los están viendo y escuchando. Y eso me dio una fuerza tremenda y estamos tan contentos porque vemos que lo que se sembró con lágrimas, con regocijo, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y yo quiero que le demos un aplauso al Señor porque Él es el que lo ha hecho para su honra y para su gloria. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, ahora ya está Elena aquí con nosotros para que saludes. Como no la conocen, para que la conozcan más todavía. Nadie la ha visto, nadie la ha visto. Yo estos días la estoy viendo poquísimo. Yo cuando llego a la cama por la noche digo, ay, ¿está quién es? ¿Dónde está Elena? Digo, no sé, por ahí estará. ¿Qué te parece? Vamos. Ay, cuidado. Hola, buenas noches. ¿Qué voy a decir? Que no tengo palabras ya. Estaba grabando para quedarme con este momento, ¿no? Con tanta gente aquí. Es una bendición y solamente puedo decir que gracias al Señor, que Él es el que hace la obra en cada corazón y la verdad, gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho de venir de distintos sitios. Hay una hermana que se acaba de operar de cáncer, le han quitado un pecho, creo que no es secreto porque lo estaba diciendo, salió ayer del hospital y hizo el esfuerzo que no se tenía la pobre ni en pie y está aquí y decimos, Señor, bueno,
que el Señor recompense a cada uno el esfuerzo que están haciendo, el amor que están derramando en nuestros corazones, los regalos y todo lo que cause cualquier tipo de esfuerzo, que el Señor los recompense de verdad, porque yo no me considero merecedora de tanto cariño ni de tanto amor que nos están expresando, pero solo les puedo decir que gracias a ustedes y gracias primero al Señor por todo lo que Él está haciendo, sobre todo por la transformación que hace en las vidas de muchos. Eso es lo más importante. La palabra de Dios tiene poder y el poder de Dios se manifiesta en cada vida, ¿verdad? Que crea su palabra y que le sigue. Así que Dios les bendiga a todos y seguimos aquí todos unidos. Yo no sé lo que le están haciendo a mi mujer, pero de que llegó a Estados Unidos está más guapa que nunca, muchachos. Te lo digo, ¿será porque la veo tan poco en estos días? La veo tan poco que yo cada vez que la veo digo, oye, qué guapa está esta mujer, muchachos. ¿Eh? Bueno, vamos a ver si nos animamos. Hermanos queridos, voy a leerles una porción de la palabra. A ver si la puedo abrir por aquí. Miren, se encuentra en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3. Voy a ver si les puedo leer unos versículos desde el versículo 1 en adelante. ¿Me aguanta alguien? Aguántame, ven para acá, aguántame el micrófono. Gracias. Hermanos, presten atención a esta porción que es muy linda, muy interesante. Y dice la palabra del Señor así. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de todo mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, hermano. Bendito sea Dios. ¿Saben, hermanos? El lugar del mundo donde Pablo estuvo menos tiempo predicando y sirviendo al Señor fue en la ciudad de Tesalónica. Se calcula, según el libro de los Hechos, que no estuvo más de 3 semanas. En 3 semanas estableció esta congregación, una iglesia que desde el primer momento, desde el minuto 1, comenzó a ser muy perseguida. Muchos hermanos perdieron la vida, hasta el punto que comenzaron a desanimarse, creyendo que ya estaban en medio de la gran tribulación. Y entonces le llega la noticia al apóstol Pablo de que muchos hermanos creen que ya ha empezado la gran tribulación, que el anticristo ya se ha manifestado, etcétera, etcétera. Y Pablo les escribe varias cartas, de las cuales tenemos 2 en la Biblia, primera y segunda de Tesalonicenses. En estas cartas intenta animar, fortalecer la fe de los creyentes, diciéndoles, hermanos, no se preocupen, no estamos todavía en el tiempo de la tribulación, porque aunque el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición se tiene que manifestar, ustedes saben que todavía hay alguien que lo está deteniendo hasta que él a su vez se ha quitado de medio, y entonces se podrá manifestar ese personaje siniestro, ese líder mundial político que hará un daño tremendo a toda la raza humana, todas las naciones de la tierra. En esta carta el apóstol Pablo, ya digo, intenta animar y fortalecer la fe de los creyentes, y una de las cosas que les transmite el apóstol Pablo es los tiempos, las ocasiones, la cronología de las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. Claro, los cristianos de los primeros siglos creían que ellos verían el retorno inminente del Señor Jesucristo. Ellos estaban preparados para recibir al Señor en las nubes en cualquier momento. Pero ellos, aunque estaban preparados y esperaban al Señor, sabemos que el Señor no vino en aquellos tiempos de la iglesia en los que estaba comenzando el cristianismo. Estamos ya a más de 2000 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y Él aún no ha aparecido, aún no ha venido. Pero ya en aquellos tiempos también algunos comenzaron a dudar de si esta promesa se cumpliría en algún momento de la historia o no. Porque ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué estamos esperándolo y nos matan y nos crucifican y nos queman y nos torturan y nos encarcelan? Y el por qué no viene el Señor. Y dice Pedro en una de sus cartas, hermanos míos, no os sorprendáis. ¿Me oyen bien todos? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los mismos padecimientos
que están ustedes experimentando hoy, los están padeciendo nuestros hermanos en todas las naciones de la tierra. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso con todos, deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Ese es el motivo principal, fundamental, por el cual el Señor aún no ha venido a llevar su iglesia a su presencia. Porque le está dando oportunidad a las naciones, a los inconversos, a las personas, para que se reconcilien con Dios. Porque el gran problema de las naciones no es la economía. El gran problema que el mundo está afrontando en este momento no son las guerras en diferentes países, que en este momento están en conflictos bélicos tremendos. El gran problema de la humanidad no son los virus, ni la crisis familiar que se está viviendo en todas partes del mundo, ni la apostasía, ni el descontrol terrible, ni las falsas doctrinas que pululan por las iglesias hoy en día. El gran problema de la humanidad es que está desconectada de la fuente de la vida, del eterno, del creador, que es nuestro Dios. Y la única posibilidad de que el mundo levante cabeza y de que las familias sean restauradas y el hombre sea bendecido y transformado es solamente por el poder de Cristo. No hay otra posibilidad, no hay otra manera. Y es tan importante esto que el Señor Jesucristo lo dio en forma imperativa, en forma de orden. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que crea y se bautice será salvo, mas el que no quiera creer será condenado. Hay algunos círculos, sectores evangélicos que ya no hablan del infierno porque le mete miedo a la gente. Y tampoco hablan de la sangre. Y tampoco hablan de la condenación eterna porque dice que es como asustar a la gente y como que eso era una cosa de antaño, pero que hoy en día hay que hablar en otros términos. Hay que utilizar otro léxico. Porque el mundo ha cambiado, sí es cierto, ha cambiado, pero ¿a qué ha cambiado? A peor. Porque es verdad que tenemos una tecnología tremenda. Ahora mismo ahí hay un montón de gente que nos están viendo en tiempo real, en directo, en varias partes del mundo. El hombre es capaz de comunicarse en tiempo real con gente del otro extremo de la tierra, pero todavía sigue desconectado del Creador y por eso el hombre está como está, perdido, desorientado, confundido, vacío. Y ese vacío de mensaje que ha dejado la iglesia, lo ha aprovechado el otro, el enemigo. Y por eso hay tanta basura y tanta mentira y tanto veneno que ha contaminado y destruido a familias y a naciones enteras. ¿Cómo es posible que naciones ricas que tienen de todo estén en la más absoluta miseria? Que la gente tenga que salir corriendo con lo opuesto para iniciar una nueva vida en otra nación, en otro continente, en otra latitud. ¿Cómo es posible que con tanta riqueza, con petróleo, con oro, con diamantes, con hierro y con tantas cosas, haya naciones hoy en día que están en la más absoluta y extrema miseria? Consecuencia del pecado, mi querido hermano. Porque le han dado descaradamente la espalda a Dios y se han abierto sus corazones a la santería, a la brujería, a toda esa basura que lo único que trae es maldición a las naciones y a los pueblos. Yo quiero recordarles que hay una historia en la Biblia tremenda que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. Y es la historia cuando termina el diluvio. ¿Conocen la historia del diluvio, verdad? Cuando termina el diluvio y Noé está un año entero sin poder salir del arca. Ya terminó el diluvio, ya no llueve, pero no se podía salir del arca porque tenía que descender el nivel de las aguas. La tierra estaba totalmente empapada y tardó un año en tragar toda esa cantidad, esos millones y millones de litros cúbicos de agua. Y después de un año, el Señor le dice a Noé que salga del arca. Y cuando sale se encuentra un mundo nuevo. Todo ha cambiado. Él inicia una nueva etapa de la historia de la humanidad y cuando sale dice, claro, probablemente lo hizo tal vez sin querer, pero al fin y al cabo lo hizo. Dice que se embriagó, se emborrachó. Y dice que estaba desnudo completamente en el lugar donde él decidió morar, donde él decidió vivir. Y uno de sus hijos, un tal Can, él tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Uno de ellos, Can, dice que hizo burla de su padre. Lo vio desnudo. Y en vez de cubrirlo, en vez de taparlo, en vez de honrarlo, porque es el único mandamiento de la Biblia que Dios te promete que si lo cumples te va a bendecir. Los demás no hay ninguna promesa. Pero dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento que tiene una promesa incorporada. Y él fue a los hermanos con el cuento, con el chisme, y entonces vinieron y dice que caminaron de espalda y taparon la vergüenza, la desnudez de su padre para no hacer burla y vergüenza de él. Y cuando Noé vuelve en sí, dice la Biblia que Noé maldice a alguien que en ese momento no existía.
maldice a un tal Canaán, no a Can, no el que lo vio desnudo y se burló, sino al hijo de Can, que se llamaría Canaán. Maldito sea Canaán. Aún no había nacido ese muchacho, pero ya estaba bajo ese estigma, bajo esa maldición tremenda del abuelo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto después de 400 largos años de esclavitud, curiosamente el Señor dice que los saca de la tierra de esclavitud, le atraviesa toda la península del Sinaí y los lleva a un lugar llamado Canaán. No se llamaba Israel ni Palestina ni mucho menos, se llamaba Canaán, la tierra de los cananeos. Y había 7 naciones tremendamente poderosas que no tenían por qué vivir ahí. Por ejemplo, los filisteos venían de la isla de Creta, una isla en el Mediterráneo, pero se fueron a toda la costa de Israel o de Canaán y se afincaron allí. Los moabitas no eran de allí, eran del país de al lado, eran de lo que hoy en día se conoce como Jordania, en aquel tiempo se llamaba Moab. Y así vivían en ese país naciones que no tenían por qué haber invadido ese territorio, porque ellos ya habían recibido herencia. Territorios inmensos, pero querían estar allí. Y cuando llega el pueblo de Israel al borde del río Jordán, porque no entraron de abajo para arriba, sino que entraron del este hacia el oeste, hay una frontera natural que se puede visitar hoy en día, que es el famoso río Jordán. 2 tribus y media quedaron a este lado del río, pero las que cruzaron y tenían que venir a ayudar a sus hermanos, dice que se encontraron con otro obstáculo, una ciudad enorme, gigantesca, que tenía un doble muro, eran como una especie de círculos concéntricos, uno alrededor de otro. Una ciudad enorme llamada Jericó. Y entonces lo que hace Josué, envía a 2 espías para que entren en la ciudad de Jericó y vean por dónde atacarla. Cómo van a organizarse los soldados para crear y formar una estrategia militar para poder tomar posesión de la tierra de Canaán, empezando por Jericó. Ellos entran en la casa de una mujer que en aquel momento ejercía la prostitución, la famosa Rahab, ¿verdad? Rahab la ramera. Y entonces ella les dice: hemos oído lo que vuestro Dios hizo por ustedes. Y les relata lo que el Señor había hecho por ellos hacía 40 años atrás. Hemos oído cómo el Señor os sacó de la tierra de Egipto. Hemos oído cómo los reyes por el camino fueron derrotados. Hemos oído cómo el mar rojo se abrió y ustedes pasaron por él por tierra seca. Y hemos oído y sabemos que esta tierra Dios os la va a entregar en vuestras manos. Tenían más fe los inconversos en el poder de Dios y en la obra de Dios que el mismo pueblo de Dios. Y entonces ella le dice: por favor, tener misericordia de mí y de mi casa. Cuando entren y tomen posesión de esta ciudad, perdónenme a mí la vida y a toda mi familia. Y ellos le dijeron: si tú no le cuentas al rey de Jericó que hemos estado en tu casa, te salvaremos la vida a ti y a todos los que estén contigo dentro de la casa. Y para saber dónde tú vives, le dieron una especie de un cordón, una tela de color rojo, ¿se acuerdan? Y se cuelgan a la ventana. Y cuando los soldados entren, yo les diré que donde está esa tela de color rojo, no toquen a nadie ahí, porque ustedes tuvieron misericordia de nosotros y nosotros la tendremos de ustedes. Esa mujer vivía en Canaán. ¿Y qué eran los cananeos? Los descendientes de Can. Los descendientes de Canaán. Promiscuos, sexuales, idólatras, salvajes. Una gente despiadada, sin misericordia. Tenían ídolos, y perdonen hermanos, tenían ídolos que los adoraban con excrementos humanos. Sacrificaban a sus hijos en el fuego, los degollaban, los torturaban para agradar a sus dioses. Era gente terrible los cananeos. Y Rahab era una de ellas. Había convertido su casa en un centro de prostitución. Pero ella pidió misericordia, ella clamó por misericordia, por piedad. Y dice la Biblia que cuando entraron en Jericó, y hay aquí un dato muy interesante que no quiero olvidarlo. Dice que la casa de Rahab la ramera estaba entre muro y muro. Es decir, entre un muro y otro ella construyó su casita y allí vivía ella. Y la Biblia dice que las murallas de Jericó cayeron todas, las de fuera y las de adentro, pero la casa de Rahab permaneció. ¿Por qué? Porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto tu confianza en el Señor. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Cuando ellos toman posesión de la tierra de Jericó y ella
va al pueblo de Israel con su familia, el padre, la madre, etc. Ella verdaderamente se convirtió. Ella no solamente huyó de Jericó para salvar la vida, sino que ella creyó en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ella se convirtió, diríamos hoy en día. Ella se casa con un israelita llamado Salmón. Y queda embarazada al poco tiempo. Y tiene un hijo que se llamó Booz. Un hombre muy famoso en la Biblia porque se casó con otra moabita llamada Ruth. Aquella viuda que venía de aquella tierra donde ya no había esperanza ni ningún futuro. La nuera de Noemí. Y Ruth se casa con el hijo de Rahab la ramera y queda embarazada. Y tiene un hijo que se llamó Obed. Y Obed tiene un hijo que se llamó Isaí. E Isaí tuvo varios hijos, pero el más famoso e importante de todos se llamó el rey David. Y de la descendencia del rey David viene nada más y nada menos que el rey de reyes y señor de señores. El león de la tribu de Judá. A él sea toda la gloria y la honra. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque Dios cambia la maldición en bendición cuando hay una verdadera conversión. De tal modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo, dice la Biblia. ¿De dónde viene ese cuento de que un cristiano tiene maldiciones y que tiene que pedirle perdón al Señor por el pecado del abuelo, del tatarabuelo, o sabe Dios de quién? Si el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino que usted te dará cuenta por su vida delante de Dios y por nadie más. Nunca olvidaré la experiencia que tuve un año en Santiago de Chile, cuando me invitaron a predicar en una iglesia muy grande. La primera vez en mi vida que estaba en esa iglesia, nunca más volví. No sé si dijeron, no vamos a invitar más a este. Y cuando voy a predicar, el pastor se me acerca al oído y me dice, pastor, antes de predicar le tengo que pedir un gran favor. Y le digo, fíjate, aún no ha empezado y ya me está pidiendo cosas. Espérate que termine. Y le digo, ¿qué me quiere pedir usted? Y me dice, por favor, pida perdón a la iglesia. Digo, ¿yo qué hice? Dice, no, usted no. Pida perdón porque los españoles cuando estuvieron en Chile le robaron a los indios el oro. Mataron a no sé quién, mataron a no sé cuánto. Y entonces usted tiene que pedirle perdón a la congregación por lo que hicieron sus antepasados. Digo, bueno. Pues me subí al púlpito y digo, hermano, antes de compartir la palabra de esta mañana, quiero pedirles perdón por lo que hicieron los señores que estuvieron aquí hace 500 años, que yo no tengo nada que ver con aquella gente. Oye, aquello fue increíble, muchachos. Empezó a levantarse gente de la congregación. Venían, me daban abrazos llorando como magdalenas. ¡Ay, pastor! Hoy me he reconciliado con el Señor porque yo odiaba a los españoles, pero usted es un hombre de Dios y no sé qué digo. En todo caso, si usted odiaba y usted es cristiano, el que me tiene que pedir perdón es usted a mí, no yo a usted. Que yo a usted no le he hecho nada, pero usted me odia a mí. Porque todavía quedaban esas heridas abiertas. Y como cristiano no podemos servir al Señor con heridas abiertas. Si de algo ha servido, y lo digo para la gloria y la honra del Señor, esta iglesia virtual y estos programas y todo lo que se ha hecho y se ha enseñado, es para que la gente no viva con heridas abiertas de lo que le hicieron o de lo que no le hicieron, de lo que le dijeron o lo dejaron de hacer. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y Él dice ahora que nos quiere dar vida y vida en abundancia. Ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición en el nombre del Señor. No tenemos por qué sufrir cosas que nos hicieron en el pasado. Usted es responsable ahora de su vida delante del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer ahora nosotros? ¿Vivir en orden? ¿Vivir en santidad? Como decía el apóstol Pablo, pidiendo oración. Pablo, sí, el gran apóstol, pidiendo oración para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y para que miles y miles de personas conozcan al Señor. Gloria a Dios por el camino recorrido. Gloria a Dios por lo que hemos recibido y aprendido en este tiempo. Pero no se olviden de algo. Quedan millones todavía de gente por alcanzar para Cristo. Quedan miles y miles de personas que no han oído el mensaje del Evangelio. Y queremos orar al Señor y pedir al Señor y pedirle fuerzas cada día para que podamos predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, con ganas y sin ganas, con aplausos y sin aplausos. Pero todavía estamos en esta tierra para cumplir con la gran comisión, que es la de llevar a la gente a los pies de Cristo. No a una iglesia, no a un hombre, no a una denominación, sino que lo adoren, lo busquen a Él. Porque dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ese es nuestro objetivo, hermano. Para eso vivimos. Para servir a Cristo
hasta el último minuto de nuestra vida, y que el Señor nos permita llevar a centenares, a miles y por qué no a millones de almas a los pies de Cristo. Y hoy en día el Señor ha puesto en nuestras manos unas herramientas tremendamente poderosas, que no las tuvo Pablo, que no las tuvieron los primeros cristianos, como por ejemplo las redes sociales, los canales, Facebook, YouTube y todo eso, que usándolo bien para la gloria del Señor, trae mucha bendición y trae mucha restauración a las vidas. Y prueba de ello que muchos de los que están aquí en esta noche han experimentado lo que el Señor ha estado haciendo en estos últimos años, porque el Señor ha usado esas herramientas para poder llevar esperanza y vida a muchos corazones. Y queridos hermanos, permítanme que les diga algo. El apóstol Pablo le dice, no solamente le dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que oren por él, sino que le dicen que hagan caso a lo que él les ha mandado. Y aquí me quiero detener y quiero dirigirme específicamente en este momento a los hermanos que forman parte de la iglesia virtual, no a los hermanos que son miembros de otras iglesias que yo ahí ni entro ni salgo, sino a los hermanos que forman parte de la iglesia virtual. ¿Y saben qué? Yo les voy a pedir lo siguiente: manténganse unidos entre ustedes todos los días de su vida. No permitan que nada ni nadie ocupe el lugar que solamente Cristo merece ocupar en este ministerio. Hermana, tome asiento, por favor. Hágame el favor, tome asiento y escúcheme que estoy predicando. Hermanos queridos, si nosotros somos capaces de mantenernos unidos, le vamos a demostrar a muchos que dijeron que era imposible la convivencia en la iglesia virtual, de personas de un continente, personas de otro país, personas que vienen de un factor espiritual y otros de otro. Vamos a poder demostrarle, y de hecho lo estamos haciendo, que nosotros, si nos mantenemos unidos, nos respetamos y no informamos, sino que consultamos las cosas antes de hacerlas, vamos a poder ser un ejemplo y un testimonio a muchas personas que no han tenido un punto sano de referencia a lo largo de su vida. Porque es tremendamente triste cuando me llaman, cuando me escriben, cuando hablan conmigo y me dicen: pastor, a mí me enseñaron esto y me dijeron esto otro. Y son auténticas barbaridades, auténticos disparates. Pero si nosotros somos capaces de mantenernos unidos, orando los unos por los otros, peleando por lo que hemos llamado, mejor dicho, la Biblia ha llamado la sana doctrina. Y si somos también capaces de respetar a los hermanos que por amor están sirviendo y colaborando en este proyecto de la iglesia virtual, para que muchas personas conozcan el verdadero evangelio y puedan prepararse para servir al Señor, yo creo que el Señor tiene muchas sorpresas para nosotros en el camino. Porque la Biblia dice, y es un versículo que yo aprendí hace muchísimos años, pero nunca lo había vivido en carne propia como en estos últimos 2 años. Y el versículo seguramente ustedes lo conocen perfectamente, que dice que cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los hombres y mujeres que le aman. No es una promesa genérica para todo el mundo. Hay promesas que son genéricas para todo el mundo. Ore o no ore, la promesa le va a venir a su vida. Pero hay otro tipo de promesas que son condicionales. Y esta en particular es una promesa que lleva una condición, un ingrediente que no podemos obviar. Y es que a los que aman a Dios, Dios ha preparado cosas que su ojo nunca ha visto, su oído nunca ha escuchado y jamás se le ha ocurrido en su imaginación imaginárselas o pensarlas. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo la palabra se ha metido en miles de hogares sin pedir permiso. Estamos viendo cómo centenares de católicos que nunca habían leído la Biblia, ni sabían lo que era la Biblia, han comenzado a leerla y solos en sus casas han comenzado a llorar. Y el Espíritu Santo les ha quebrantado el corazón y han cogido todos los muñecos y los han tirado a la basura, sin que nadie vaya a su casa a presionarle, sin que nadie vaya a su casa a decirle nada. El Espíritu Santo hace una obra maravillosa. Y eso hay que mantenerlo. Eso hay que mantenerlo. Nosotros hemos luchado con uñas y dientes, si me permiten la expresión, para que la gente que tiene iglesias y tienen pastores no estén, como decimos en España, del tingo al tango. Usted tiene iglesia, una buena iglesia, y tiene un buen pastor, respételo, ámelo y quédese ahí. La iglesia virtual no se creó, la iglesia virtual no se abrió para sacar a la gente de las iglesias. No es una herramienta que va a competir contra pastores, denominaciones, porque ya no creemos en la iglesia presencial. No, en absoluto.
Lo que pasa es que hay gente que a través de la virtualidad han conocido el reino de Dios, han conocido y experimentado el amor de Dios, y a esa gente había que darles una opción. Teníamos en principio la idea de alcanzar con la iglesia virtual a gente enferma, gente que no se podían mover de sus hogares, gente de lugares distantes donde no hay iglesia, donde no hay testimonio de nada. Pero después se fueron añadiendo otras personas, porque el Señor nos habló hace muchos años atrás de que llegaría un momento en nuestro ministerio y en nuestra vida, y lo estamos viendo, ¿verdad, Elena? Cada día, que este ministerio se llenaría de almas que fueron heridas y maltratadas en su momento, y de gente de todas las naciones se incorporarían a este ministerio para la honra y la gloria del Señor. Y estamos viendo como cada día se juntan gente de todas las naciones de la tierra, y con este idioma que tenemos en común estamos avergonzando a muchas mentiras y a muchas enseñanzas falsas que durante años se infiltraron en las iglesias, y la gente decía amén sin consultar, sin discernir, sin comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si realmente lo que se les enseñaba era verdaderamente así o era una manipulación, y había un engaño detrás de todo eso. Queridos hermanos, estamos viviendo en los tiempos finales, y la Escritura dice que los tiempos finales serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de guerras y de rumores de guerras, tiempos en los que dijo el Señor en Mateo 24 y Lucas 21 que se levantarían falsos cristos. La palabra Cristo no es un nombre propio. La palabra Cristo es Mashiach, significa ungido, falsos ungidos, que con mucha palabrería y con muchas lisonjas predicarían lo que en el fondo la gente quiere oír. Pero la Biblia dice que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y por eso dice que prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo sabía perfectamente que los últimos tiempos serían tiempos muy complicados para la vida de los cristianos. Ustedes viven en un país donde tienen muchas posibilidades de muchas cosas. Yo veo aquí a la gente que tiene de todo y le sobra esto y le sobra lo otro, y trabajan y trabajan y trabajan, y parece que viven para trabajar en vez de trabajar para vivir, ¿no? Pero mis queridos hermanos, no se afanen ni por la comida ni por el vestido. Si no tiene un carro grande y de lujo que llame la atención, no pasa nada. Si no tiene una casa con 200 habitaciones y 30 baños, que yo siempre he preguntado para qué quieren tantos baños, ¿verdad? No se afanen por las cosas materiales. Nosotros hemos sido llamados para vivir con otro estilo de vida y con otra mentalidad. No permitan que el tío Sam les manipule y les controle la vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo último que a usted le tiene que preocupar es el dinero. Lo último que a usted le tiene que preocupar es lo material. Usted lo que tiene que ocuparse es poner a Dios en primer lugar en su vida. Porque como le dijo el Señor a una de las iglesias del Apocalipsis, concretamente a la iglesia de Éfeso: habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay muchos cristianos que se enredan en los negocios de esta vida y se olvidan que en este mundo estamos de paso, que en este mundo no estamos para engordar la panza ni para vivir como reyes, sino que en este mundo estamos para servir al Señor. Y ustedes han tenido el privilegio, algunos de ustedes, de poder salir de sus naciones, poder salir de sus países para venir a esta nación, donde tienen trabajo y donde tienen un presente y todo lo que ustedes quieran. Pero no se olviden de que usted vino a este país con un propósito, y no fundamentalmente un propósito material, sino para servir al Señor y para poder tener recursos en su mano, para poder ayudar a otros hermanos que no tienen ni la mitad de lo que usted tiene, pero que usted pueda ayudarles para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ese es el objetivo fundamental. Y perdónenme que les cuente y les diga yo estas cosas. Algo que también yo quisiera compartir fundamentalmente a los hermanos de la iglesia virtual es lo siguiente. Hermanos queridos, esto no es un juguete, esto es algo muy serio. Si de algo está sirviendo la iglesia virtual, que es mucho más que pararse delante de una televisión o de una computadora para ver un culto, es mucho más que eso, y ustedes lo saben perfectamente, es porque aquí se está para servir.
Aquí la iglesia virtual se enseña a la gente a servir y no a ser servidos. Si alguien tiene planes personales, si alguien tiene su propia agenda, si alguien tiene una inclinación al afán de protagonismo, querido, querida, te has equivocado de sitio. Aquí no estamos para presumir de los dones que tenemos. Aquí no estamos para decir, bueno, me aprovecho de este hermano, me aprovecho de este ministerio, me aprovecho de todo esto y por mi cuenta, como caballo desbocado, yo tengo mis planes particulares, yo me voy a abrir mi iglesita, mi iglesia, mi culto, mi no sé qué. Aquí no estamos para dar lugar a la carne, ni damos lugar a propósitos y metas particulares, sino aquí estamos para trabajar como una piña, para trabajar como un equipo. Por eso yo siempre he enseñado, y no me cansaré de repetirlo, las cosas en el reino de Dios no se informan, se consultan y se oran previamente al Señor. Y a veces el Señor dice, espérate, o no. O el Señor dice a veces no, y a veces el Señor dice sí, y a veces la respuesta de Dios no es ni un sí ni un no, sino un simple silencio. Que usted tiene que discernir y saber moverse bajo el silencio de Dios, que es muy interesante. Y permítame decirles que en la Biblia ocurrió una auténtica tragedia nacional porque no se consultó con el Señor, una decisión que se tomó precipitadamente. Y le voy a contar cuál es. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y iba rumbo a la tierra prometida, aparecieron un día unos personajes que la Biblia los llama los gabaonitas, que fingieron que venían de lejanas tierras. Y dice la Biblia que venían con ropas como harapos, viejas, rotas, sucias, y con panes como moho de mucho tiempo, para decirle al pueblo de Israel que ellos venían de muy lejos, que no tenían que preocuparse, y que ellos querían hacer la paz y querían llevarse bien con el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que hicieron un pacto con ellos de no agresión, y a la mañana siguiente se dieron cuenta de que eran enemigos que vivían muy cerca de ellos, y el enemigo se les metió dentro. Y dice el texto en el libro de Josué, porque no consultaron a Jehová, porque no consultaron previamente al Señor. Se les metió el enemigo en la casa, queriendo ser buenos, queriendo ser bondadosos, por no consultar al Señor en un momento. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a ver de dónde viene esta bendición. Vamos a ver por qué vienen ustedes a rendirse a nosotros. En vez de consultar al Señor, se dejaron engatusar, se dejaron engañar por las lisonjas y por las palabras muy lindas, por los piropos, y entonces se les metió el enemigo en casa por no consultar previamente con la palabra y con la voluntad del Señor. Cuidado que nos puede pasar a nosotros exactamente lo mismo. Pablo, si habéis prestado atención a la lectura esta noche, dice, orad por nosotros para que nos libre de hombres malos y perversos. La luz atrae sí o sí a los mosquitos. Usted no tiene que llamarlos. Donde hay luz, los bichos vienen. Y porque estamos hoy en Florida y en Estados Unidos, pero cuando fuimos evangelistas durante un tiempo en Argentina y predicábamos al aire libre en lugares como este, de pasto, de césped, de hierba, y nos ponían estos focos en la plataforma, eran miles y miles de bichos los que venían allí. Mientras uno predicaba se te metían los bichos por aquí, las cucarachas por allá, te picaban por aquí, no, ¿sí o no? Había un bicho así redondo, yo no sé cómo se llama el bicharraco este, era una pelota que venía contra ti, ¡pam!, te pegaba, era como con púas, y cuando lo tenías en la camisa así se abría y era como un gusano que iba caminando. Y claro, tú estás predicando y tienes que seguir. Entonces allí nos enseñaron a echarnos repelente por las piernas, por el cuello, por los brazos, porque llegábamos a casa picados, llegábamos a casa, era una tortura aquello. Cuando se encendían los focos, automáticamente llegaban los mosquitos. ¿Saben cuántos mosquitos van a llegar y han llegado algunos a la iglesia virtual? Ahora nos llama todo el mundo. Antes no nos llamaban ni la suegra, iba a decir. Ahora nos llama todo el mundo. En pleno confinamiento nos llamaban de programas de televisión de Estados Unidos para hacerme una entrevista a mí. Digo, ¿a mí? ¿A mí? ¿Para qué me van a entrevistar a mí? Yo no tengo nada que decirles a ustedes. No, es que no, a mí no me estén molestando con esa vaina. A mí no me interesa esos rollos de entrevistas, de fotos, del famoseo. A mí eso no me interesa lo más mínimo. La luz atrae a los mosquitos.
Y usted ahora que tiene gozo, que está en sana doctrina, que está bendecido, que las escamas se le han caído de los ojos, se le van a pegar garrapatas, se le van a pegar parásitos a su lado. Pero recuerde algo, pida discernimiento, pida sabiduría al Señor, para que Dios ponga en nuestro camino hombres de Dios y gente que venga a ayudar, a edificar, y no gente que venga a hacernos perder el tiempo. Yo doy muchísimas gracias por el pastor José Arenas que conocimos en México. En plena pandemia nos llamó a España. Aquel pastor de Estados Unidos, de aquí de California, que me hizo aquella entrevista, ¿se acuerdan? Al único que le permití una entrevista cuando los 40 años de ministerio. Dios nos lo puso en el camino. Pastor Norris, de New Jersey, Campamento de Jehová, que estuvo hace unos días con nosotros en los bautismos, ¿se acuerdan? El pastor José, que está con nosotros en esta noche aquí. Creo, porque con los focos no veo nada. El pastor Wilfredo, de la iglesia Betel, y otros. Que Dios ponga a gente que venga a tirar del carro, gente que no venga con una agenda privada, gente que no venga a figurar. Yo soy amigo del pastor, yo llamo al pastor, yo tengo el WhatsApp del pastor, yo tengo el mensaje del pastor. Tú no tienes nada, mijo. Tú no tienes nada. ¿Usted qué más le da si tiene el teléfono del pastor o no tiene el teléfono del pastor? Usted lo que tiene que tener es el teléfono del Señor, tener comunión con el Señor y venir aquí a servir y no venir aquí a enredar ni a hacernos perder el tiempo. Eso es lo que queremos. Gente que venga a servir. Y si usted no viene a servir, quédese en su casa, que nosotros no hemos llamado a nadie. A veces la gente nos dice, ay, es que ustedes le dijeron a este hermano o a esta hermana que se fuera. No, yo no le digo a nadie, es el Señor el que se lo lleva solo. Esa es una obra que hace el Señor. Y el ambiente se le hace irrespirable a una persona que viene con afán de protagonismo. ¿Han visto los pavos reales? ¿Qué hace el pavo real? Hacer el pavo. Cuando te ve el macho de la manada que está por ahí, él abre todo el abanico y empieza a hacer tonterías, porque los machos hacen tonterías. El macho se cree que cautiva a la hembra y la hembra dice, ay, si yo no te dejara, tú no llegas ni de aquí a la esquina, papá. ¿Sabes? Y entonces hace tontería. Hermanos, no hagamos el pavo real en la casa del Señor. El único que tiene que ser atraído, adorado y bendecido es nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos hoy toda la gloria y toda la honra, porque solamente Él se la merece. Bendito sea nuestro Dios. Me decía Miriam en estos días, creo que hoy o ayer, que algunas hermanas decían, ay, ustedes son tan sencillos. Digo, ¿y usted cómo pensaba que éramos nosotros? Me acuerdo que una vez estaba predicando en no sé qué sitio, ya a veces ni me acuerdo dónde estoy, ni sé dónde estoy, ni nada. Y cuando fuimos el año pasado con la caravana dando vueltas por España, yo me levanté y decía, Elena, ¿dónde estamos? Si no, esto es Santander. No sabíamos ni dónde estábamos a veces. Y una hermana allá lejos, yo no sé si tenía la pobrecita falta de vista o no sé qué cosa, cuando termina la reunión se me acerca, se me para al lado mío, y a mí una cosa que no me gusta, pero a veces la gente lo hace, que te miran así, ¿no? Te miran de arriba abajo, yo... Sí, yo sé que lo hago, yo soy así. Yo lo hago. Ella dice, papá, tú tienes una manía tan fea de mirar a la gente de arriba abajo. Digo, es que yo no me quiero perder detalle, yo quiero escanear a la persona, ¿no? Y me dice, pastor, ahora que lo miro de cerca, usted parece tan normal. Y yo le dije, yo le dije, hermana, ¿usted pensaba que yo era mongólico o algo? ¿Cómo que me ve normal? ¿Yo soy normal? Dice, no, es que no sé, lo veo tan accesible. Digo, pero es que nosotros hemos sido toda la vida así. Y eso es lo que le transmitimos a nuestra gente. Me acuerdo cuando fuimos el año pasado a México, unas hermanas así, pequeñitas, se nos acercaban y yo les daba así un abrazo y estaban como gelatinas temblando así, temblando. Y yo digo, hermano, ¿pero qué le pasa? Relájese, que se va a orinar aquí encima, tranquila. Y me dice, ay, pastor, es que yo sabía que íbamos a poder verlo, pero nunca nos imaginábamos que íbamos a poder tocarlo. Y yo le digo, pues toque, aproveche ahora. Eso lo queremos transmitir a la gente. Nosotros queremos enseñar a la gente sencillez. Yo huelo a oveja, yo no huelo a reverendo. ¿Se da cuenta? En el congreso que tuvimos en Toledo se nos acercó una hermana, no sé si está esta noche por aquí, y dice, yo quiero dar testimonio, darle gracias al Señor por el doctor Sierra. Digo, para el carro. Doctor nada, ni enfermero, no llamo ni enfermero, digamos. Mantengamos eso entre nosotros, hermano. Eso es muy lindo, ¿sabe? La sencillez, ser accesible. Si somos capaces de orar cada día los unos por los otros,
de mantener el amor, el respeto, el apoyo, con actitud de servicio, dispuestos a ayudar siempre al otro, primero no vas a tener tiempo para desanimarte. ¿Sabes el secreto para no desanimarte? No estar pensando siempre en ti, sino siempre en los demás. No vas a tener tiempo ni para pecar, porque para pecar hay que tener mucho tiempo libre. Y si estás ocupado en las cosas del Señor, ni para pecar vas a tener tiempo. Tú piensas siempre en cómo ayudar, cómo bendecir, cómo poner buena cara. Y no fingir, no estamos haciendo una pantomima. Estamos expresando lo que el Señor quiere que expresemos. Que estamos aquí para ayudarnos y bendecirnos los unos a los otros. Hermanos queridos, nosotros les amamos en el amor del Señor. Hoy el Señor nos permite poner cara a esos numeritos que a veces uno ve, 300, 400, 1000 o lo que sea. Yo veo números, ustedes veían nuestras caras. Yo hoy no veo números, hoy veo vuestros rostros y veo en vosotros la gloria del Señor. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Una bendición tremenda el haber podido estar con ustedes. Que Dios les guarde. Oren por nosotros. Como les dije hace un instante, mañana salimos para México. Vamos a estar allí. Elena lleva muy mal el tema del calor, ¿no? Así que el Señor nos ayude con el tema del calor y todo esto. Solamente dos cositas y termino. Miren, de vez en cuando nos enteramos por ustedes, porque yo no estoy con eso, pero de vez en cuando nos enteramos que hay por ahí gente que utilizando mi nombre, los cultos, el logotipo de la iglesia, el nombre de la iglesia, pues abren un canal en YouTube, en Facebook, ahora dice que en Instagram. Y lo último que nos enteramos a través de ustedes es que hay un señor, que yo no sé quién es, ni me interesa, pero hay un señor por ahí que dice que yo estoy construyendo un edificio, un templo, una iglesia, y que le manden ofrenda. Si yo no le he pedido dinero en mi vida a nadie, ¿sabe? Así que si ven eso por ahí, yo no soy. Denuncien esas cosas, porque es una lástima que a veces hay almas ingenuas que creyendo que somos nosotros, mandan ahí una ofrenda. Usted puede mandar ofrenda donde quiera, a ver si me entiende, pero no me gusta que utilicen mi nombre, desacreditando el ministerio, haciéndole creer a la gente lo que no es. Entonces, si ven por ahí alguien que pide dinero y tal, yo no tengo página de Facebook personal. Lo digo porque, pero yo no tengo una página de Facebook personal. Yo no tengo un canal de YouTube personal. Yo sé que hay ministerios que es fulanito de tal.com o .org. Yo no tengo mi nombre en las redes. Lo tengo en el canal de la iglesia. Cuando yo me muero, me vaya con el Señor, la obra sigue, la obra no es mía, ¿verdad? Por lo tanto, ojo a esas cosas. El 47%, según el informe que nos da de vez en cuando el canal de YouTube, el 47% es una cifra tremenda de personas que ven los cultos, los devocionales, el pastor online, lo ven, pero no están suscritos al canal. Entonces me escribe muchas veces la gente, y mi hija Priscila, que está en España, y otros hermanos, me dice: hermano, mándenos el link para ver el culto, mándenos eso se llama el link, ¿no? El link para ver el devocional. Hermano, lo que tiene que hacer usted si quiere recibir una notificación es suscribirse, darle ahí, me parece que es a la campanita, y ya está, no tiene que hacer nada más. Pero nosotros no mandamos el link ni mandamos el culto a nadie, sino que cada uno lo recibe en su casa. Claro, ¿qué ocurre? Ahora mismo en Tenerife son 5 horas más para adelante. Entonces, claro, yo no le puedo decir, es a tal hora el devocional, porque yo hago en Tenerife el devocional para mí a las 9 de la mañana. Pero hay hermanos que se levantan a la 1 de la mañana, a las 3 de la madrugada. Entonces, lo mejor es que usted se suscriba. Otra cosa más, y ya es lo último. Me han hablado, me han preguntado mucho en estos días por los viajes que llevamos organizando hace muchos años a Israel. Este año, después de 2 largos años sin poder viajar a Israel, pudimos viajar con 2 grupos. Fue un tiempo precioso, en el mes de febrero. Vamos a volver con 3 grupos, la primera semana de octubre, la última semana de octubre y la primera semana de noviembre de este año. Pero ya están completos, esos grupos ya están completos. Tenemos más de 900 y pico personas anotadas para viajar con nosotros. El siguiente viaje donde hay posibilidad de viajar sería ya para el mes de febrero del año que viene. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es pedir información de las fechas y anotarse en el caso de que quieran ir. Yo sé que ha habido hermanos en estos días que me han dicho: nos vemos en octubre, nos vemos en noviembre, porque sé que hay hermanos que van a ir. Pero para este año
Ya no vamos a hacer más viajes, nos quedan 3 más, ya hemos hecho 2, serían 5 y están completos. Lo digo para que sepan. ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto es? Mire, yo es que no, yo soy el guía, yo los llevo, les enseño, pero todo eso gira en torno al cambio del dólar, gira a cuánto vale el billete, gira en torno a si usted va directo a Tel Aviv o tiene que hacer escala en otro país. Entonces todo eso yo no lo organizo, sino tengo hermanos, ¿verdad?, que me ayudan en esa organización porque es muchísimo trabajo. Pero les animo de todo corazón a todos los que puedan en algún momento de su vida hacer este viaje, para que ustedes allí vean con sus propios ojos la Biblia. Aquí